Abad de Claraval. La llegada de Bernardo y sus compañeros al Císter abrió para el monasterio de Citeaux una era de prosperidad, porque no sólo ingresó el numeroso y selecto grupo que acompañó a Bernardo, sino que otros muchos nobles soñaban con imitarlos y continuó una constante y numerosa afluencia de aspirantes. Semana tras semana solicitaban nuevos ingresos, y el abad, Esteban Harding, aceptaba nuevos novicios, entre los que figuraban hijos de cruzados con espíritu de cruzados, hombres sabios y de noble cuna, y también hombres ignorantes y humildísimos que procedían de los más pobres estratos de la sociedad medieval, porque todos eran llamados por Cristo para emprender esta nueva cruzada en su seguimiento. Para poder albergar en el monasterio a tantos monjes y novicios, había que pensar en tomar una solución. El abad Esteban fue solicitado por los señores del país a establecer, no lejos de Châlons, un monasterio cisterciense. Así surge la primera fundación al sur, hija del Císter, llamada La Ferté-sur-Grosne, en la diócesis de Châlons-sur-Saône. Eligió a 12 monjes y puso al frente como abad a Beltrán, uno de los monjes que de Molesnes llegaron con Roberto, Alberico y Esteban para la fundación de Citeaux, y se destacaba por su piedad y experiencia. Partió Beltrán llevando la cruz, y le seguían los 12 monjes como una evocación de Cristo y sus discípulos. Como los postulantes seguían afluyendo, tuvo que pensar en una segunda fundación, la de Pontigny, en la diócesis de Auxerre, entre Borgoña y Champagne. Eligió otros 12 monjes, y puso al frente como abad a Hugo de Mâcon, el amigo más íntimo de Bernardo, elevado después a obispo en la misma diócesis. Mucho le tuvo que costar a Bernardo la separación de su gran amigo, pero él había ido por otro amigo del que nunca le separarían. Además, sabía que era una buena elección. Como los aspirantes seguían llamando a las puertas del monasterio, poco después el abad llevaba a cabo otra fundación. Eligió a Arnaldo de Colonia para poner al frente de la nueva abadía de Montrimont, próxima a la diócesis de Toul, de Langres y de Besançon. A pesar de estas 3 fundaciones, como las peticiones de ingreso eran constantes, y aunque el abad Esteban difería la entrada a muchos que la solicitaban, en 1115 tuvo que pensar en una 4ª fundación. Invitado por el generoso conde de Troyes, Hugo I, y de algunos otros bienhechores de la orden, la nueva fundación debía tomar la dirección hacia el norte y descender para instalarse en el valle de Obe. El abad Esteban eligió un selecto grupo de monjes, demostrando su generosidad al desprenderse de gente no sólo valiosa, sino santa. Los 12 elegidos fueron los 4 hermanos de Bernardo: Guido, Gerardo, Andrés y Bartolomé, su tío Gaudry, sus primos Godofredo de la Roche-Vanneau y Roberto de Chatillon, y Godofredo de Igny. Entre los demás figuran 2 ancianos, Gaucher, el mayor de todos, y el Bodón, uno de los fundadores de Citeaux, que dejó Molesmes siguiendo al abad Roberto, y otros. Al frente de esta expedición, el abad Esteban puso al joven Bernardo. Gran extrañeza causó a algunos de los monjes este nombramiento, porque, decían, sólo hacía un año que había hecho los votos. Su constitución era débil, su salud delicada. Además, no tenía experiencia en el manejo de los negocios temporales y administración de la casa. Pero el abad, que conocía bien las cualidades de Bernardo y poseía el discernimiento de espíritus, no se detuvo ni ante su débil salud ni en su falta de costumbre en las ocupaciones exteriores. Intuía ya lo que Bernardo confirmaría con su vida, que era un gran conductor de hombres. Por segunda vez, Bernardo arrastra a sus compañeros para el servicio de Dios, pero ahora, no como quien solicita junto a ellos ser admitido en Citeaux, sino como su abad. Si Esteban Harding le hubiera propuesto a Bernardo que eligiese el grupo que debía acompañarlo,
Sin duda, su elección habría recaído en los mismos hombres que el abad le dio. Lleva la cruz que le ha entregado el abad Esteban, y detrás de él, en procesión, siguen los 12 elegidos. Después de 2 jornadas de camino, los peregrinos que representaban por su número el colegio apostólico junto a Jesús, penetraron el valle de Obe, un valle de 200 metros de ancho y 1000 de largo, entre 2 colinas cubiertas de bosque. Se llama Valle del Absento, a causa de esta planta que allí se encuentra en abundancia entre las piedras y las malezas. Se decía que aquel lugar había sido utilizado como cuevas de ladrones. Está orientado de tal modo que la claridad del día se mantiene largo tiempo. El abad lo llamará Valle Claro, Claraval. El lugar no pudo menos de agradar a los austeros monjes, amantes de la soledad y alejados del mundo. Este sitio estaba destinado a ser célebre por su abad Bernardo, por los santos que allí vivieron, por sus vidas y por el Dios que allí encontrarían. Claraval y Bernardo serán señales de una misma realidad, de esa gran renovación de vida mística propia del siglo XII. El 25 de junio de 1115, Bernardo se detiene en medio del claro valle, planta su cruz de abad y traza las líneas de la capilla, del cementerio y del claustro. A partir del día siguiente, comienza la roturación del terreno. Serán necesarias varias semanas para elevar las cabañas provisionales del claustro, de la capilla y de la hospedería. Duro trabajo para aquel puñado de hombres, ya que deben subir a las colinas y bajar los árboles que han derribado para la construcción. Bernardo nombra como prior a Gauchet, el más veterano del grupo. 2 de sus hermanos le ayudaron de una forma muy eficaz en todo lo relativo a la administración. Gerardo se ocupaba de los trabajos de los campos, del reparto de las tareas entre los monjes de la abadía y los conversos de las granjas. Guido administraba el dinero. Pronto se darían cuenta de que esto les proporcionaba mucho trabajo y gran preocupación, ya que entre los 2 se encargaban de todo lo temporal en el convento. Andrés le encargó de la portería y a Bartolomé le confió la sacristía. A cada uno le fue dando su responsabilidad. Bernardo pronto se dará cuenta de lo mucho que le ayuda para el gobierno el estar respaldado por tan buenos hermanos y compañeros, todos con el mismo ideal. El nuevo monasterio depende del obispo de Langres, pero por estar este en Tourny, donde un concilio le detendrá 2 meses, según las prescripciones canónicas, Bernardo debe dirigirse al obispo más cercano para recibir la bendición abacial. Este obispo es Guillermo de Champeaux, que había fundado la abadía de los canónigos regulares de San Víctor de París y que ocupaba la sede de Chalon-sur-Marne. Fue este obispo uno de los mejores espíritus de su tiempo. De él se ha escrito que brillaba por encima de todos los obispos de Francia, por su conocimiento de las Escrituras. A este obispo se dirige Bernardo, acompañado de uno de los veteranos monjes del grupo. Así nos cuenta uno de sus biógrafos aquella visita. Se vio entrar en la casa del obispo a un joven extenuado y casi moribundo, seguido de un monje de más edad, alto y de robusta presencia, lo que hacía reír a unos y burlarse a otros, mientras que algunos tomaban la cosa por lo que era, algo digno de respeto. Pero mientras los demás se preguntaban cuál de los 2 era el abad, el obispo, con la primera mirada, reconoció al servidor de Dios y le recibió como puede hacerlo otro servidor de Dios. Desde que intercambiaron las primeras palabras, la reserva del joven en su manera de expresarse reveló a aquel hombre sabio, mejor que lo podría hacer el mejor discurso, que Dios mismo le visitaba en la persona de su huésped. Y es que, según escribe el mismo autor, de su persona emanaba una gracia particular, que era sin embargo más espiritual que corporal.
Su mirada brillaba con un resplandor más celeste que terreno, y sus ojos hablaban de la pureza de los ángeles y de la sencillez de las palomas. La entrevista entre el obispo y Bernardo se realiza en un ambiente de gran confianza. El obispo no sólo aprobó la fundación, sino que parece fue él quien ordenó a Bernardo de sacerdote, y éste encontrará en Guillermo de Champeaux un maestro y un amigo. Y como nos siguen diciendo, a partir de aquel día y de aquella hora, no fueron más que un solo corazón y una sola alma en el Señor. Toda fundación tiene sus dificultades, pero una fundación realizada en estas condiciones, donde se carece de todo, es dura. Ocupados los monjes en la construcción del monasterio, y por haberse hecho la fundación después del tiempo destinado para la siembra, con gran esfuerzo roturaron el campo, pero la tierra produjo poco, y el primer invierno resultó muy duro. Les faltaba lo necesario para alimentarse. La comida ordinaria de los monjes se componía de sopa de hojas de haya y de un pan de centeno, de mijo y de arveja, y parecía casi imposible que hombres, y aquellos hombres, pudiesen vivir de él. Fue un año difícil. Era duro trabajar con el estómago vacío. Algunos le aconsejaban a Bernardo volver a Citeaux. La prudencia y el sentido común aconsejaban una retirada. Bernardo quiso poner toda su confianza en Dios. Hubiera podido recibir ayudas, pero Bernardo no quería depender más que de Dios. Y no le defraudó. Las ayudas llegaron cuando los monjes estaban al final de sus recursos y de sus esperanzas. La providencia de Dios se hizo patente en varias circunstancias. Se acercaba el invierno, que era duro y largo en aquella región. Su hermano Gerardo, encargado de la administración y despensa, estaba muy preocupado, porque no había ni alimentos ni dinero para comprar lo imprescindible para la comunidad. En su aspecto exterior se notaba la austeridad de vida con la que se habían abrazado por amor a Dios. No tuvo más remedio que llamar a la puerta de Bernardo para decirle que la despensa estaba vacía, no había dinero, y el invierno se echaba encima. Al preguntarle Bernardo cuánto dinero necesitaría la comunidad para pasar el invierno, le dijo que unas 11 o 12 libras serían la cantidad necesaria para cubrir las más urgentes necesidades del monasterio. Bernardo no tenía dinero. Su respuesta fue: hagamos oración y confiemos. Al poco tiempo aparece una señora desconocida, de Chatillon, que deseaba dar al abad un sobre de parte de su marido, para que rezasen por él, pues estaba gravemente enfermo. Bernardo le dijo que volviese donde su marido, a quien encontró curado. Y Bernardo fue con el sobre donde su hermano Gerardo, que estaba trabajando en el campo. Se lo entregó y le dijo: cuenta a ver lo que hay. Con gran sorpresa para Gerardo, encontró las 12 libras que necesitaba para pasar el invierno. En otra ocasión pasó por el convento un religioso, e impresionado al ver cómo se alimentaban los monjes, se llevó un trozo de pan para enseñarlo en su convento. El prior, movido a compasión, mandó cargar 2 mulas de su convento con pan y otras provisiones para los pobres de Jesucristo. No fueron las peores estas dificultades materiales, con presentar serios problemas para la continuidad del monasterio al principio. Lo que más le hizo sufrir al mismo Bernardo y a la comunidad es lo que a veces suele pasar a quienes, recibiendo altos dones de Dios, quieren llevar a todos por su mismo camino, tanto en la contemplación como en la austeridad. Dios había colmado a Bernardo de tantas gracias de contemplación y de una pureza angélica que más parecía vivir en el cielo que en la tierra. De ahí se derivaban 2 dificultades grandes. Cuando hablaba a la comunidad se elevaba tanto que los monjes no le comprendían, y les proponía cosas tan arduas que ellos, todos animados de la mejor voluntad, no se sentían con fuerzas para realizarlas. Hasta sus hermanos estaban un tanto desconcertados. Además, cuando los monjes le descubrían su interior y le contaban sus limitaciones,
tan propias de la naturaleza humana. Parecía como si Bernardo no pudiese comprenderlos. Él juzgaba a los demás por sí mismo y por los dones que en abundancia le daba el Señor, y no pudo por menos de reconocer que pensó tratar con ángeles en lugar de con hombres, aunque muy buenos siervos de Dios. Ellos recibían con humildad cuanto les decía. Uno de sus primeros biógrafos, Guillermo de Saint-Thierry, no dudaba en comparar a Bernardo con Moisés bajando del Sinaí después de conversar con Dios. De aspecto tan terrible que el pueblo huía al acercarse a él. Bernardo, salido de la soledad y del silencio de Sito, parecía traer de cerca de Dios una pureza más que humana que asustaba a sus compañeros. Tanto en sus sermones como en las confesiones particulares, hablaba a aquellos hombres el lenguaje de los ángeles, y apenas se podía hacer entender. Temía escandalizarlos más que edificarlos, al proponerles una perfección de la que pensaba que ellos estaban quizá más cerca que él. Resolvió abandonar todos sus pensamientos y retirarse a la soledad del corazón, para esperar allí que Dios le revelase su voluntad. Desde su tío hasta el último de los monjes, todos demostraron una gran lealtad y fueron quienes le enseñaron que los monjes son hombres y no ángeles. El mismo Bernardo se dio cuenta de la excelente comunidad que el abad Esteban le había dado con sus hermanos y parientes, pues el ser ayudado por un hermano da una gran fuerza. Les estaba pidiendo demasiado, pero por eso no cayó en el otro extremo de una indiscreta condescendencia. Siguió pensando que quien poco siembra, poco cosecha, y que como miembros de una cabeza coronada de espinas, hay que entregarse con valentía, aunque sin exageración. Pudo caer en otro error. Al ver que no le entendían cuando les predicaba, pensó sería mejor callarse. Un sueño puso fin a sus dudas. Un niño que estaba cerca de él le mandaba con gran autoridad predicar con confianza todo lo que le llegase a los labios, pues no sería él quien hablase, sino el Espíritu de Dios hablaría en él. Y desde entonces, en sus pláticas y sermones se expresó con tanta dulzura, gracia y autoridad, que acomodaba sus discursos a toda clase de personas, tanto a los sabios como a los ignorantes. El obispo Guillermo de Champeaux vela por Claraval y visita el convento a menudo, así como Bernardo visita con frecuencia a su obispo en Chalon. Con razón puede decir el obispo que Claraval era como la casa del obispo, y toda la ciudad era la casa de Bernardo y de sus monjes. El obispo de Chalon aprueba la obra de su amigo de todas las maneras posibles, tanto por las ayudas que discretamente suscita para la nueva abadía, como por su reputación. Su biógrafo nos dice que de este gran obispo se aprende a recibir a Bernardo y a reverenciarlo como al ángel de Dios, hasta tal punto que parece que este hombre, que tenía tan gran autoridad, presentaba en Bernardo la gracia hecha a su siglo, y así tomó tanta afección por aquel humilde monje desconocido. El obispo lleva a Bernardo a las escuelas de su ciudad, donde aparece otra vez el Bernardo que sabe arrastrar detrás de sí. Así va a reunir un buen número de aspirantes. Al mismo tiempo, la abadía agranda sus dominios. Las construcciones de piedra han sustituido rápidamente a las cabañas de madera de los comienzos. Ninguna decoración pintada ni escultura hay ni en la iglesia ni en los edificios del convento. En su reforma entraba la simplicidad en la decoración de los edificios, en los ornamentos litúrgicos, en los vasos consagrados y otros objetos utilizados en el culto. Y por supuesto, en el vestido, en el alimento y en todo el estilo de vida. Todo esto iba orientado a un fin positivo: favorecer la interioridad, una oración tan simple como fuera posible, evitando las distracciones, los pensamientos inútiles
y las imágenes que no conducen a Dios. Bernardo es consecuente consigo mismo tanto en lo que crea como en lo que rechaza en materia estética. Sus ideas sobre el arte forman parte de una concepción muy coherente de la vida monástica. La quiere orante, austera, desprendida. A partir de su conversión, y después bajo la influencia de su primera actividad reformadora y de su obra escrita, la vida cisterciense va a estar marcada por una simplicidad y una forma de belleza que le fueron propias. En este tiempo también se hacen mejoras en el campo, pero pasarán 10 años antes de que sea capaz de dar de qué vivir a la comunidad. El cargo de gobierno, el ejercicio prolongado de la oración y las severas mortificaciones que se impone eran más que suficientes para terminar con la naturaleza más robusta, cuanto más con una delicada, ya minada antes de tiempo por indiscretas penitencias. El precepto que a menudo repite a los novicios, que el monje debe dejar a la puerta el cuerpo que trae del siglo, lo observa él mismo con el rigor más extremo, en la vigilia y en el ayuno. Estaba completamente agotado y llevaba un cilicio que no se lo quitó hasta que la comunidad se dio cuenta. Entonces se lo quitó, pues era un hombre totalmente ajeno a las singularidades o a llamar la atención. Decía que el que hace lo que nadie hace se atrae la admiración de todos. Esto es de lo que un monje debe huir por encima de todo. Por eso no tenía otro consejo para los demás que el que él mismo seguía, la estricta observancia de la regla común. Bernardo cayó enfermo, y una enfermedad mal cuidada amenazaba ponerle en peligro. Estaba extenuado. Su estómago no retenía nada. Lo que se desprende de las palabras del mismo Bernardo es que está sobrecargado de trabajo. No duerme suficientemente. A veces se muestra agotado por los ardores de una fiebre aguda. No parece fácil poder dar un diagnóstico de unos síntomas tan vagos. Pero una cosa es segura. Bernardo es un hombre que conoce el sufrimiento. En esta situación vino a visitarle su gran amigo, el obispo Guillermo de Champeaux, que se dio cuenta de la situación y comprendió que había que poner remedio inmediatamente. Dejarlo a la discreción de Bernardo o al cuidado de los monjes era poco menos que no hacer nada, por más que éstos quisieran entrañablemente a su padre y éste fuese prudentísimo. El obispo se dirige a Citeaux y suplica a Esteban Harding que le confíe a Bernardo durante un año para curarlo. El abad, que conoce al obispo y sabe su sincero interés por Bernardo, acoge su petición y ordena a Bernardo obedecer a todo cuanto el obispo le mande. A su regreso fue a Claraval, dispensó a Bernardo de todas las prescripciones de la regla, lo liberó por un año del cargo de abad y mandó construir a unos 400 metros de la capilla una celdilla o cabaña aislada, a donde no llegase el ruido del trabajo manual, el eco de la salmodia, ni el rumor de las preces conventuales. Trasladado allí, lo confiaron a un médico. Era en realidad solo un charlatán, y sus infames remedios fueron causa imprevista para Bernardo de penitencia supletoria. A pesar de su celebridad, no terminó con él de milagro. El tratamiento a que le sometió fue para Bernardo un manantial de sufrimientos a veces más vivos y crueles que la misma enfermedad. El enfermo jamás perdió la serenidad y obedeció a cuanto le mandaban. Su organismo, ya muy quebrantado por los excesos de su noviciado, terminó de estropearse y ya nunca se restableció su salud. En esta cabaña lo encontrará por primera vez Guillermo, abad de Saint-Thierry, cerca de Reims, un monasterio benedictino dependiente de Cluny. Es un eminente teólogo al mismo tiempo que un escritor de gran talento. Con otro abad amigo suyo, decidió ir a Claraval a ver al santo del que todos hablan y del que quedará fascinado. El que será su biógrafo nos dice que encuentra a Bernardo en su ermita. Por obediencia, según las prescripciones del obispo de Chalon y de los abades de la orden,
descargado del cuidado de todo gobierno, tanto exterior como interior, no teniendo más ocupación que Dios y su alma, y exultante como entre las delicias del paraíso. Entré en aquella habitación real y contemplé la estancia y a su ocupante. Toma Dios por testigo que me sentí penetrado de una reverencia tan grande, como si hubiese subido al altar de Dios, a la vez que experimentaba tal dulzor cerca de aquel hombre, y tal deseo de compartir su pobreza y sencillez de su habitación, que si la elección me hubiese sido concedida, no deseaba más que permanecer para siempre con él, para servirle. El otro abad se volvió a su monasterio, pero Guillermo de Saint-Thierry permaneció algunos días con Bernardo. De él dirá Bernardo: solo el Señor, que nos ha dado este amor, sabe cuánto me ama y cuánto le amo yo. ¿Qué más puedo decir, sino que le amo más que a mí mismo, pues no dudo que es mejor que yo, pero que le amo menos de lo que digo, porque valgo menos que él? Cuando más tarde este abad escriba la biografía de su maestro y amigo, recordará esta época en la que le conoció como la Edad de Oro de Claraval, y hace una exposición de la impresión que le producía el monasterio y sus moradores. Todos trabajaban, y cada uno era asiduo a la tarea que le había sido encomendada. En pleno día existía el silencio de la noche, y cuando se llegaba a este valle, no se oían más que el rumor del trabajo o las alabanzas a Dios, si los hermanos estaban ocupados en cantarlas. La práctica del silencio y la gran reputación de esta práctica inspiraba a las gentes del mundo que venían a visitar estos lugares tal sentimiento de reverencia que temían pronunciar palabras, no digo incongruentes u ociosas, sino simplemente que hubiesen estado fuera de sitio en este lugar. Esta soledad, hundida en espesos bosques y encerrada en su desfiladero de colinas, donde los servidores de Dios se encerraban, representa de algún modo la gruta en la que nuestro Santo Padre, San Benito, fue descubierto un día por los pastores. También parecen haber escogido el mismo género de retiro que aquel de quien imitaban la vida. En efecto, su gran número no impedía que estuviesen en soledad. La caridad, por su regla bien ordenada, hacía de este valle lleno de hombres un desierto para cada uno de ellos. Pues del mismo modo que un hombre desordenado, cuando está solo, es para sí mismo una multitud, el orden mismo, por la unidad espiritual, la regla del silencio observada por una multitud, asegura a cada uno la soledad del corazón. Esta era la ilustre escuela de la sabiduría cristiana, dirigida por el abad Bernardo. Este era el fervor y santa disciplina que practicaban en aquel claro y querido valle, dedicando al Señor un misterioso tabernáculo conforme al modelo que Dios le había mostrado. Y ojalá que, acostumbrado a ser tan prudente con los hombres, hubiese sido más suave y cuidadoso consigo mismo. Bienaventurada soledad, única felicidad, era la palabra que Bernardo aconsejaba y vivía, y era una soledad de la que disfrutaría tanto cuando se encontraba solo como cuando se encontraba en plena actividad, ya que sabía liberarse de lo que le impedía ser él mismo. Uno de sus primeros biógrafos nos dice que, en medio de las asambleas más agitadas, en el momento en que el tema debatido no atraía su atención, Bernardo se recluía en su alma con la más completa facilidad, disfrutando así de la soledad que llevaba consigo a todas partes, y ya no oía nada, no veía nada fuera de sí mismo. Y otro explica: pero no estaba solo, estaba Dios con él, y la custodia y el consuelo de los santos ángeles, lo que ha sido demostrado por indicios manifiestos. Terminado el plazo que el obispo con tanto interés le había impuesto para cuidar su salud, grande fue la alegría de los monjes cuando Bernardo volvió a encargarse de sus tareas como abad. Sin duda, estimulados por el ejemplo de Bernardo,
se habían extremado en sus penitencias, y éste, con gran prudencia, manifestó su desacuerdo y trató de orientarlos diciéndoles que no era lo mismo comer con gusto que comer por gusto, que era Dios autor no menos de la gracia que de la naturaleza, que cuanto había salido de sus manos era bueno, que en todo era menester guiarse por la discreción y prudencia. El mismo obispo aprobó esta forma de proceder de Bernardo, y Bernardo dio gracias a Dios de que no hubiera otra cosa que reformar en su monasterio sino estos excesos de fervor e indiscretas penitencias. Al terminar el año 1118, murió el tan querido obispo de Bernardo, Guillermo de Champeaux, el que tan eficazmente había ayudado a San Bernardo en sus empresas, y había sido para Claraval verdadero padre y protector, y el que con tan solícito cuidado había cuidado de su salud. Mucho sintió Bernardo esta ausencia, pero sabía que no perdía su protección, pues desde el cielo seguiría intercediendo más eficazmente por esta obra de Dios. Por todas partes se extendía la fama de Claraval, y se hacía famoso el nombre de Bernardo. Era constante el ingreso en el monasterio de nuevos aspirantes, la mayoría pertenecientes a las familias más nobles de las vecinas ciudades. Hombres que en el mundo ocupaban altos puestos, en la milicia o en la enseñanza. No dudaban en dejar todo para comenzar a seguir a Jesucristo en esta nueva milicia y aprender y vivir su verdadera y eterna doctrina. Sin duda hay que tener en cuenta la personalidad de Bernardo, sus brillantes dotes, su poder de persuasión. Cuando sale del convento, llega. Habla aquel monje con la cara demacrada por el cansancio y el ayuno, pálido, con un aspecto espiritual y tan impresionante de esa manera que sólo al verle se persuaden sus oyentes, aun antes de que él haya abierto la boca. Pero es que además, cuando habla, se pone de manifiesto que lo que expresa es fruto de lo que vive. No hace un solo desplazamiento del que no vuelva con aspirantes. En 1119 acude Bernardo a Citeaux para participar en el capítulo general de la orden. Bernardo es escuchado por los padres abades cuando habla de volver al fervor de la observancia de la regla benedictina, ya que ese es el sentido que tiene la reforma cisterciense. En este capítulo cisterciense, Esteban Harding quiere que se apruebe por los abades la Carta de la Caridad y de Unanimidad, que codifica los vínculos entre las abadías madres e hijas. Citeaux es presentada como modelo de observancia de la regla. La jurisdicción local de cada abad está subordinada a la vigilancia del abad inmediato, el abad de la abadía madre, que debe visitar sus fundaciones una vez al año. Bernardo es escuchado con reverencia cuando habla. La verdadera caridad de Cristo ardía en su corazón, y no quería limitar a su convento el fuego que tenía dentro. Aspiraba a incendiar todos los corazones en el amor divino, regenerar el mundo empezando por las órdenes religiosas, después el clero y los seglares. ¿Cómo podría hacerlo? No lo sabía. Desde su convento tenía dos armas poderosas, la oración y la penitencia. Dios ponía estos deseos en su corazón para prepararle a la empresa cuya misión le iba a confiar a su debido tiempo. Claraval no se repartió inmediatamente en innumerables fundaciones. Solo 3 de los 70 monasterios que había de fundar San Bernardo fueron establecidos en los 10 primeros años de Claraval. La primera hija de Claraval será Tréfontanet, en la diócesis de Chalon, en 1118. Un año después, hacia fines de 1119, le tocó el turno a Fontenay, lo que obliga a Bernardo a separarse de su primo, la luz de sus ojos, Godofredo de la Roche-Vanneau, a quien envía de abad. Pero algunos años después, éste prefirió regresar a Claraval, y Bernardo le hizo su prior, hasta que se convirtió en obispo de Sangre en 1138.